Existen corrientes llamadas las retencionistas y las corrientes abolicionistas, que han ido, en el caso primero, defendiendo la aplicación de la pena de muerte con relación a delitos graves, y lo segundo ha ido aboliendo la pena de muerte. La esencia propia de agravar las penas no trae consigo el aminoramiento de las conductas criminales. Lo que tendría que hacer un Estado responsable es aplicar una política de salud mental en la población. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Zona U, el podcast de la Universidad Peruana Los Andes. El tema que vamos a tocar el día de hoy es bastante delicado, complejo, un tema debatido tanto en el ámbito legal como social. ¿Pena de muerte para los violadores? Sobre esto vamos a conversar con el doctor Efraín Ochoa Díaz, quien nos acompaña el día de hoy. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes, acá complacido en estar en este atrio para poder responder a las preguntas que usted crea por conveniente. Quedo a su entera disposición. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos este primer bloque. Queremos primero contextualizar un poco acerca de la pena de muerte. Hablemos de este tema en general. ¿Es viable, sí o no? ¿Por qué? Bueno, dentro de los marcos normativos a nivel nacional y también supranacional, existen corrientes llamadas las retencionistas y las corrientes abolicionistas, que han ido, en el caso primero, defendiendo la aplicación de la pena de muerte con relación a delitos graves que pudieran ocasionar. Y lo segundo, pues ya esta tesis ha ido aboliendo la pena de muerte. Ya son muchos países que a través de esta última década han abolido pues, la pena de muerte en la aplicabilidad de una sanción grave. El último caso de abolición se da pues, hace 6 años atrás en lo que es Filipinas, y dentro de ese trabajo pues, analizando la naturaleza propia, ¿no?, de lo que es la raíz de lo que se necesita para aplicar la pena de muerte dentro de esos marcos. En el Perú ya existe la normatividad pertinente en lo que es no la pena de muerte, sino se ha dado pues la cadena perpetua en los casos de violación de menores de 14 años. Entonces ya, e incluso ya se viene aplicando la pérdida de beneficios penitenciarios, es decir, 35 años que adelante de por vida, ya este sujeto que ha cometido este execrable crimen ya pues permanece en un penal hasta cumplir la esencia propia de que más adelante tal vez pudiera ser revisado la cadena perpetua que procede después de haber vencido 35 años. Por eso, como le digo, dentro de ese contexto también aparece la Constitución, y eso pues un poco que hay que analizar. En la Constitución existen las llamadas 3 R's, que es la rehabilitación, la resocialización y la reincorporación. Son políticas del derecho penitenciario para poder, dice, habilitar nuevamente al interno y nuevamente pues conseguir su reeducación y posteriormente reincorporarlo a la sociedad. Pero aplicando una pena de muerte no podríamos lograr esos objetivos, no sería posible resocializar a un cadáver, no a un occiso necesariamente. Entonces eso primeramente tendríamos que establecer una modificatoria constitucional para poder pensar dentro de los mecanismos más elementales en una aplicación de la pena de muerte. Doctor, y ahora con estos casos que se ha visto a nivel nacional, en realidad creo que los índices de violación ya cada vez están aumentando. Sí. O sea, recién nos estamos poniendo a hablar el tema de la ley de la pena de muerte en el ámbito legal. No, inclusive ya ha habido varios proyectos de ley que han sido tramitados en el Poder Legislativo, los cuales no han prosperado porque la esencia propia para aplicar una pena de muerte tendríamos primeramente que, como les digo,
modificar la Constitución. Segundo, las normas aplicables tanto del derecho penal como del derecho procesal penal. Es un contexto normativo muy serio para poder esenciabilizar este trabajo. Otro aspecto también, la capacitación de los jueces y magistrados que deben aplicar esta pena de muerte. No nos olvidemos que ya por la década del 60 el Perú, cuando aplicaba la pena de muerte, porque sí hubo casos, sí, ¿verdad? hubo una aplicación, pero errónea, del llamado monstruo de Armendáriz. Exacto, ¿no? Se le exacto, aplicó, el cual hicieron una película sí, incluso. exactamente, ¿no? Se procedió a lapidarlo y a la semana se descubrió que no había cometido el hecho criminal. Es decir, pues, ¿cuál es la operatoria de la investigación, tanto policial, fiscal y jurisdiccional, ¿no? Para evitar estos errores? Y esto es un antro, digamos, que hay que pensar dos veces, porque realmente fácil es solicitar la pena de muerte, pero ¿cuáles son las consecuencias sociales que debe enmarcar? Bueno, sabemos que usted es especialista en derecho penal, procesal penal. ¿Ha ido conversando quizás sobre este tema con algunos colegas? ¿Qué opinan ellos? ¿Qué piensa? Efectivamente, por la naturaleza propia del tema, la mayoría está dentro de esos marcos de no procede la aplicación de la pena de muerte. Incluso en un último conversatorio que hemos tenido realizado por el Ministerio de Justicia, que en Huancayo. Un debate sobre este tema. Sí, un debate justamente. Ninguno de los ponentes se ha ido por el lado de la pena de muerte, sino hizo alguna remembranza esencial a lo que se llama también, pues, la reacción social que debe tener nuestra población con relación a estos actos. Bueno, se dice con todos estos casos, como lo mencionaba hace un inicio, que quizás la pena de muerte podría reducir los crímenes en nuestro país. Quizás es una forma de asustar a la población. Usted, desde su punto de vista como abogado, ¿qué opina sobre ello? La finalidad de la pena es, primero, rehabilitadora. Segundo, resocializadora. Y tercero, preventiva. En ningún país donde se ha visto, y eso es producto de los estudios tanto del sistema anglosajón, el norteamericano, el alemán incluso, que practica el derecho penal del enemigo, establece que la esencia propia de agravar las penas no trae consigo el aminoramiento de las conductas criminales, sino por el contrario, el delincuente busca establecer y adelantarse a los hechos propios del castigo, y hay una respuesta más feroz por parte de estos elementos, porque acá también hay que analizar, hay unos factores psicopatológicos que muchas veces no tenemos en cuenta. En el ámbito criminológico, por ejemplo, tenemos la presencia de Lombroso, que es un criminólogo que planteaba el delincuente atávico o el delincuente nato, que tenía deformaciones en su naturaleza biológica, anatómica, y más adelante aparece la llamada criminología clínica, que estudia todo un contexto patológico que le da un análisis más profundo a lo que es la conducta psicoemocional. Incluso ahora mismo ha aparecido la neurociencia, que ya está estableciendo que el delincuente tiene anomalías patológicas. Entonces, en la corteza cerebral se producen deficiencias, y ya se está comprobando realmente que Lombroso no estaba tan lejos de una realidad. Esto no sería justificado. Lógicamente. Entonces, lo que tendría que hacer un Estado responsable es aplicar una política de salud mental en la población. Estamos Tenemos, discúlpeme, pero debo ser claro, medios de comunicación violentos, donde existen, pues, acciones propias que el niño, en esa interacción, en esa asociación diferencial que le llama, y otro criminólogo, Sutherland, no le permite aprender conductas violentas que luego los aplica en su entorno, en el colegio, el bullying, en la universidad y en la propia sociedad, lógicamente. Doctor, ya que usted nos mencionaba acerca de la salud mental de nuestra sociedad, la justicia peruana, ¿se está tomando medidas legales respecto a este tema? Mire, tendría que ser muy enfático en decir que el Estado peruano poco o nada ha respondido ante estos efectos nocivos contra las víctimas.
A diferencia que otros estados como el español, por ejemplo, que corre la teoría de la victimología, que es la naturaleza del resarcimiento de las personas que han sufrido los embates del crimen, especialmente en los delitos de violación. Y ahí está bueno, ya que en vida fue Alessandro Barata y Juan Pablo de Molina, dos criminólogos españoles que realmente han motivado la esencia propia del respeto irrestricto a lo que es la naturaleza de la víctima, ¿no? ¿Cómo lo resarcimos? Otro aspecto, la norma legal, lógico, tenemos Ministerio de la Mujer, tenemos y todo esos, el INAVIF y todos esos ámbitos que participan eventualmente en lo que es la protección, y de ahí ellos mismos son los promueven las denuncias pertinentes para que el Ministerio Público pueda cumplir con su acción persecutoria de la justicia. Pero la esencia propia del trabajo está en el mecanismo, cómo un Estado pueda proteger psicoemocionalmente al menor, por ejemplo, que ha sufrido una violación sexual. Generalmente, como bien usted lo ha dicho, es el entorno, el hogar, el papá, a veces el tío, el abuelo y todo ese marco, pues a veces, pero tenemos que analizar qué cosa ocasiona que un ser humano establezca un marco esencial de protección al menor, es decir, la indemnidad sexual de ese pequeño. Nos olvidamos que ese niño todavía no ha evolucionado sexualmente, ¿no? Hasta sus pasado incluso para el derecho penal todavía logramos a los 21 años, aunque adquirimos la nacionalidad a los 18, la mayoría de edad a los 18, pero la esencia propia de las restricciones en derecho penal hasta los 21. Entonces nos olvidamos de proteger la indemnidad sexual de los menores. Y todo ese camino tendría que darse para que tener un Estado más responsable y que dicte normas de protección. Miren, no es justo que el Estado le pague al agresor su abogado gratis desde el Ministerio de Justicia, tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a un examen médico legista. ¿Y quién socorre a la víctima? Exacto. La víctima tiene que pagar su abogado privado para que lo defienda o para que inyecte. Para que se haga justicia, que es lo que quieren en realidad todas las víctimas. ¿Y hasta qué punto entran nuestras leyes, como usted mencionaba, hasta qué punto sí hace el seguimiento a la víctima? Por ejemplo, como usted mencionaba, al reo hay que hacer la resocialización y los puntos que usted nos mencionaba. En caso de las víctimas, ¿solo hasta dónde es el acompañamiento de nuestras leyes? Es hasta el momento, pues, prácticamente de que si en la sentencia en el cual se le sanciona al agresor, pueden existir dos aspectos. Primero, el pago de una reparación civil pecuniaria. ¿Quién hace eso? ¿El Estado o el...? El juez pone, ¿no?, el pago de reparación civil para que el agresor pague a favor de la víctima. Y segundo, si es que el juez amerita que la víctima debe ser tratada psicoemocionalmente a través de un profesional, con lineamientos propios que pueda establecer su nivelación emocional, yo diría, para que ésta pueda también reintegrarse a la sociedad, porque una violación no es cualquier cosa. Exacto. Entonces es el corte brusco, ¿no?, de un desarrollo sexual, de un desarrollo biológico, de un desarrollo emocional que se le coacta, y necesariamente pues ahí tenemos que establecer mayor cuidado. Sí, doctor, y aparte no sé si hay leyes, restricciones, por ejemplo, cuando sucede estos casos, muchas veces hay que dar a conocer a los medios de comunicación. Pasa que quizás un mal trabajo dentro de, no sé, efectivos de la policía, supongamos, pasan los datos de estas personas. Usualmente en los medios ponemos obviamente las siglas, ¿no?, de las personas, pero a veces se filtra esta información y se estaría entrando también en un tema de ya no protección a la víctima. Y acá, ¿cómo es la sanción? ¿Cómo es el procedimiento? Porque esto también es un trauma para la víctima, porque lamentablemente nos encontramos en una sociedad en la cual también sigue juzgando estos temas. Entonces es difícil de esta persona salir a las calles, ya su nombre está en los medios. Entonces, ¿cómo se maneja esto desde el ámbito legal? La norma, el Código Procesal Penal establece así taxativamente guardar en secreto la identidad del menor.
hasta incluso en los procesos y en las carpetas fiscales, los expedientes jurisdiccionales, solamente se consignan las iniciales del menor. Ahora, si eso pasa, trasunta de lo que es la protección, lamentablemente estamos en una revictimización. Es decir, la víctima nuevamente se revictimiza a través del llamado etiquetamiento de la sociedad. Ya la sociedad pues nos etiqueta realmente, y eso produce pues en la víctima la falta de protección. Y hace que otras víctimas caen en estos exacto. casos. Entonces ahí se produce, como bien usted está diciendo, la cifra oscura, víctimas que no denuncian. Precisamente por esto, el mal manejo de su información. Exactamente. ¿No? Porque es esto, como lo mencionamos en un momento, ya muchas personas no lo van a denunciar, entonces callan y esto sigue en aumento, porque según las cifras y todo lo que estamos viendo es lo que ya se ha visto. Y eso pues también los prejuicios también que hay que decir, ¿no? Padres que a veces por vergüenza, que dirán, no denuncian o no cumplen, ¿no? De que se le haga justicia a ese menor, o simple y llanamente pues por temor o quizás por situaciones que ya no creen en la justicia. Eso es uno de los aspectos también por cuando se incrementa la cifra oscura. Doctor, ¿y usted cree que estamos en una sociedad preparada para poder implementar esto de la ley de la muerte a los violadores? ¿Qué opina usted? Aún no. Todavía nuestra sociedad carece de muchos aspectos. Primero, lo que dice el derecho penal. Discúlpeme, tenemos una sociedad inculta, una sociedad que no tiene cultura jurídica. ¿Por qué le digo eso? Porque el derecho penal dice debe existir una transmisibilidad normativa. Es decir, culturizar al pueblo. Mire, tenemos canales de señal abierta que realmente no hacen ninguna mención a lo que es los tipos penales o en civil, los tipos de contratos, entonces, para que se vaya culturizando el pueblo. Lo que hacen otras naciones. Sí cumplen. Por eso son culturas avanzadas donde el poblador sabe sus derechos. Entonces, uno, transmisibilidad normativa. Segundo, poca reacción social. Muchas veces la sociedad se queda tranquila, no actúa, deja que las autoridades hagan lo que les parezca. También. Entonces, esa es una motivación para que ese encono colectivo, lo que debe existir en una sociedad para reclamar justicia, no se da. Ahora, usted que hablaba del tema de la población, hay que culturizarnos. Entonces, sabiendo esto, lo que mayormente vemos en estos casos es que las personas quieren hacer justicia. Desde su punto de vista, que ya ha visto muchos casos en el ámbito legal, ¿usted cree que la población o los familiares de la víctima quiere justicia, venganza? ¿Hay una diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Qué opina usted? El término justicia, un término intersubjetivo esencialmente, que desde su concepción esencial es devolverle lo que ha perdido una persona o resarcirle. Entonces, dentro de esos ámbitos, si una sociedad existe que me resarza mis derechos o que vuelva al status quo en el que estuvo la vulneración de mis derechos, va a ser a través, lógicamente, de las peticiones ante el órgano jurisdiccional para que éste pueda impartir debidamente una justicia y pueda establecer ese marco. Ahora, otros criterios, a veces la concepción del ser humano del rechazo permanente de los que han sufrido este embate de violación sexual, pide lógicamente en ámbito del enojo colectivo, en lo que es, pues bueno, que se pudre en la cárcel y que no me interese el resto, ¿no? Entonces busca una venganza innata que lo quiere utilizar a través de la aplicación de las normas, a través de una sentencia condenatoria. Y es un poquito que no está dentro de los alcances propios de lo que es la realidad en la aplicabilidad de la norma jurídica a través de las decisiones del órgano jurisdiccional. Wow, es un tema bastante complejo que hay que entender y culturizarnos. Creo que esa palabra nos va a acompañar el día de hoy. Se ha visto que en otros países sí se aplica la pena de muerte. Sí. ¿Usted ha podido ver que sí se ha hecho la reducción quizás de estos crímenes? ¿La población cómo es en estos países que sí es viable la pena de muerte? Bueno, incluso dentro de los estudios estadísticos supranacionales, países que aplican la pena de muerte tienen un ámbito, un propósito en lo que es pues que tienen una sociedad culturalmente muy avanzada. Y dentro de esos mecanismos ya han aplicado políticas criminales adecuadas
para poder establecer que el ciudadano sepa a lo que va a acontecer si comete un delito. Entonces son políticas esencialmente que para ellos resulta muy aplicable en su esfera social, su contexto normativo. Lógicamente, por ejemplo, hubo un caso de un ciudadano peruano que se fue a trabajar a Japón en el año 2006, a Kioto. Se puso a tomar 2 cervezas, salió del bar y se fue a su cuarto, ¿no?, a descansar, y bueno, pues ahí en el camino pues se encontró con una niña japonesa, una adolescente, la violó, la descuartizó y la botó a un basural. Para esa sociedad, esa actitud de desprecio a la vida connota una reacción social efectiva y que el Estado tiene la obligación de aclararlo. Acá a veces lo digo, ajuste de cuentas a todo. No. Entonces, un Estado, por ejemplo, el Estado japonés inmediatamente paralizó toda su actividad e identificó al asesino a través de un código de zapatilla. Por eso la cultura es muy importante y la organización social. Acá, bueno, tenemos, pues en el negocio vendemos de todo, pero no lo registramos. A veces nos dicen, ¿quiere boleta o no quiere boleta? No, bueno, allá es otra realidad. Y el profesionalismo también de estas personas. Lo capturaron y para ellos ese acto de desprecio a la vida merece la muerte. Castigada. Y lo lapidaron. Y doctor, también qué pasaría, por ejemplo, si aplicáramos, ¿no?, el tema de la ley de la muerte. Supongamos que es injusticia, no sé, quizás esta persona no es culpable. ¿Cómo entra, por ejemplo, los casos que usted me mencionaba hace unos años que pasó, bueno, hace 50 años aproximadamente, la víctima o la persona a quien asesinó, pues no, a quien se le dio la muerte? ¿Cómo el Estado entra en el tema de su familia? Porque ya no hay forma de devolver a la persona a quien ya se ha dado la muerte. ¿Cómo hace el Estado? ¿Qué ha hecho en ese entonces? ¿Cómo actuaría si ese fuera el caso actualmente, ¿no? Es el momento justamente para poder decir que cuando el agresor se convierte en víctima y el Estado se convierte en el victimario. Exacto. Entonces, quizás eso empuja a que no pueda ser viable esta norma, esta ley. Claro, pero realmente pues eso ha perjudicado hasta económicamente al Estado, que ha tenido que resarcir con cantidades millonarias a la familia o a sus deudos, a la esposa. Entonces, todo un contexto que ha traído una connotación que preferiblemente lo quitamos, y si solamente aplicamos pena de muerte en los casos de traición a la patria o en tiempo de guerra o terrorismo, ¿no? Necesariamente, claro, que sigue vigente en la Constitución del 93. ¿Pero ahora no se ha hecho o sí? No, en el caso, como le digo, anteriormente sí se ha ejecutado, y dentro de ese contexto la esencia propia pues del resarcimiento. Y ahí el agresor, el violador, o el presunto, ¿no?, porque se descubrió que era inocente, se convierte en víctima. ¿Quién es? Del Estado. ¿Y eso puede ser por una mala investigación? Por supuesto. ¿Y qué pasa en el caso de estas personas que ya confiesan, por ejemplo? Bueno, dentro de ese contexto también la autoinculpación también para la problemática de la dogmática procesal tiene que ser demostrada incluso. La autoinculpación está proscrito, ¿no?, a mérito de que se demuestre que efectivamente es el autor. Por ejemplo, se dice, bueno, un papá por salvar a su hijo que ha salido de parranda una noche a discoteca, el papá de policías se llevó el arma. Muy bien, el muchacho disparó ahí, se llena de celos a su contrincante, que enamoraba a su señorita acompañante, y lo mata. Vuelve a casa, esconde el arma, y el papá, bueno, efecto protector del hijo, dice, yo he disparado. Entonces, eso no es suficiente para la justicia. No es suficiente que uno tiene se declare culpable. Tiene que a través de un peritaje de absorción atómica, plomo, bario, antimonio, que tiene que ver, pues ya se ingresa al corriente sanguíneo, y para poder demostrar que ahí están los 3 elementos químicos de la pólvora. Es decir, como le digo, hay un diferente aspecto que se tiene que demostrar. No simplemente yo lo hice, ya, listo. Una investigación profunda. Incluso hay denuncias falsas. En el caso de violaciones sexuales, ¿cuántos casos hemos visto? Doctor, creo que han habido muchos casos que se han demostrado ya, incluso cuando se le ha dado, creo, cadena perpetua, por ejemplo. Incluso, lógicamente, ya hay nulidad de cosa juzgada fraudulenta, ya a través del Tribunal Constitucional se ha declarado nulo todo un proceso.
Y eso hay que analizar, porque hay víctimas también, como dice, víctimas provocadoras, conducentes, sugestivas y todos esos ámbitos que a veces denuncian falsamente y se ha demostrado. Sí, doctor, yo creo, estuve leyendo un poco un caso en Puno, no recuerdo hace cuántos años, alguien ya que se le había declarado culpable, se le dio la cadena perpetua, pasaron 10 años y producto de esta violación, la señorita pues había tenido un hijo. Entonces ella denuncia después de años, porque también se les puede denunciar porque los reos también pueden pasar una pensión, en este caso, lógicamente, a sus hijos. Entonces la señorita denuncia para que le dé la mantención a su pequeño hijo. Entonces el reo pide una muestra de ADN y resulta que este pequeño no era su hijo. Entonces se abrió el caso. Al abrirse el caso se hizo una investigación y en la investigación se mostró que él era inocente y ya habían pasado 10 años. ¿Qué es lo que probablemente tiene que hacer en este caso el Estado? ¿Qué hace? ¿Cómo actúa? Según normas, leyes. ¿Qué sucede? Muy, muy esencial ese ejemplo. Mire. Antes, en el Código Penal de 1924, la víctima de violación que decidía casarse con su agresor, lo eximía de toda responsabilidad penal. Hasta eso hemos llegado. 1924, Código Penal. Ya aparece el nuevo Código Penal, justamente 1984, y la esencia propia está ya en lo que es el efecto persecutorio del Estado. Ya no hay conciliación, ya no hay cesión de derechos a favor del agresor. Por ejemplo, en ese caso, la esencia propia está pues en que, a no ser que haya prescrito el delito con la pena máxima, ¿no?, que fija el Código Penal, esa es la prescripción por el tiempo, y otro, prácticamente el reconocimiento tácito, ¿no?, de repente que ha sido un acto sexual consentido. Entonces, pero ¿cuál es la realidad? ¿Hubo violación o no hubo violación? Producto de la violación nace un niño que no era del eventual violador. Entonces todo un contexto pues quizás este menor ha sido obligado a mentir o se equivocó, no sé quién, qué pudo haber pasado, no sabemos. Y doctor, ¿cómo se manejaría este tema de la regulación para el abuso de menores? ¿Cómo hacemos, cómo ahuyentamos, cómo hacemos según las normas, leyes peruanas para, por lo menos por ahora, prevenir estos casos de violación a menores? ¿Qué es lo que se está haciendo? Existe también el Código del Niño y del Adolescente, que protege dentro de las vinculaciones con lo que es violencia familiar, todos esos ámbitos, ¿no? Y el Código Penal, que establece los actos propios que vayan en contra de su integridad sexual. El trabajo del Estado tiene que darse a través, como les digo, de una política criminal, que es el conjunto de actos, estrategias que diseña el Estado con la finalidad de reducir, detener, ¿no?, el proceso de criminalización. Y cuando digo proceso de criminalización, me refiero a todos los factores que motivan que el criminal cometa un delito. Factores, como le decían antes, patológicos, factores económicos, sociales, todo ese ámbito que vaya a alterar su naturaleza psicoemocional. Entonces, todo un trabajo que el Estado debe refrendar a través de toda esa tarea. Y la educación. Y lógicamente, la educación como base esencial para poder ir, ¿no?, trabajando el estadio emocional de un ser humano. Porque si no tenemos una buena educación, no estamos hablando de nada también. Claro, creo que es la base, como usted lo menciona. ¿Cuánto tiempo nos tomaría tener un cambio respecto a estos temas para que se pueda reducir y es más, no tener este tipo de casos, ¿no? Efectivamente, ningún delito en el mundo ha sido abolido así radicalmente, sino tenemos que controlarlo y disminuir en lo que es su dimensión. Entonces, en el Perú necesitamos leyes que realmente sean a favor del crecimiento emocional, social, filosófico, antropológico de la sociedad. No podemos dictar leyes de coyuntura que solo sirva para un momento, para 1 o 2 años. Tenemos el gran ejemplo norteamericano que solamente tiene una constitución de hace muchas décadas atrás y que trabaja en base a enmiendas. Y acá tenemos más de
23 constituciones y estatutos provisorios que no han surtido efecto. Es por eso que trabajamos cada nuevo gobernante pide cambio de constitución, etcétera, etcétera, y eso atrasa la democracia, atrasa la funcionalidad del derecho, que debe ser controlado, debe ser emitido dentro de los marcos para lograr, como dice el derecho penal, el restablecimiento de la paz externa de la sociedad. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso tiene mucho tiempo, siquiera pues unos 10 años, si es que entra un buen gobierno y que realmente pues trabaje a favor de la sociedad. Claro, y usted como mencionaba, un mejor gobierno que también sea mucho mejor y poder ayudar. Sí. Hablando de temas así pequeñísimos de política también, incluso cuando vemos partidos políticos que mencionan, vamos a hacer la pena de muerte, y las personas decidimos, sí, va a hacerlo, y votamos por ello, pero hay que saber con qué argumento lo dice, el contexto. Entonces estamos votando tal vez erróneamente solo porque se mencionó algo no tan concreto. Un efecto populista, yo diría, ¿no? Del momento, no coyuntural. No nos estamos informando bien, no estamos viendo. Entonces quizás por ahí también es la responsabilidad de nosotros como sociedad. Aparte, tendríamos, en el argot del derecho internacional se llama, tendríamos que denunciar los pactos y tratados, por ejemplo. El Pacto de San José de Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo ese ámbito normativo que un poco que nos frena. Pero también el Perú goza de ciertos privilegios al pertenecer a esos pactos. Incluso si nos retiramos abruptamente, seríamos pasibles de sanciones que serían en contra del Perú. Tanto que hablar de esto y no sabemos, no solo es decir. Fondo Monetario Internacional nos vinieron sanciones, nos declararon inelegibles. Imagínese. Todo lo que abarca en realidad, no solo es por esta ley y nada, son tantas. Son aspectos conexos. Wow, interesante todo este tema que estamos tocando. Esperemos culturizarnos, la educación desde casa, creo que sería un pequeño resumen, ¿verdad? El microsistema, la familia, debemos desde ahí reflotar, empezamos. Sí, porque hay un dicho que siempre yo lo digo en mis clases: dime qué cárceles tienes y te diré en qué sociedad vives. Porque nosotros hemos hecho esos criminales. No debemos sacar el cuerpo. Hemos hecho violadores, hemos hecho estafadores, hemos hecho mitómanos, cleptómanos. Es nuestra responsabilidad. Bueno, doctor, vamos a pasar al siguiente bloque. ¿Cómo así usted decidió estudiar Derecho? Bueno, dentro de esos ámbitos, yo diría como una vocación innata que a través de mis años mozos ya podía sentir, ¿no? El llamado quizás a poder hacer algo por mi prójimo, y dentro de ese contexto, al mirar pues injusticias, al mirar algunos aspectos que vulneran los derechos, como se puede percibir a veces dentro de esos ámbitos políticos que no cumplen con sus ofrecimientos, autoridades locales, regionales que realmente prometen y no hacen lo que realmente es la directriz de la autoridad, de la política, porque la política, como decía Aristóteles, es el servir al pueblo, no es enriquecerse y salir con los bolsillos llenos y seguir postulando en base con el dinero que ha acumulado en un momento, y ahora pues ese es el fracaso, porque no sabemos cuál es la brújula de estas autoridades. Y eso es un mecanismo que realmente ha motivado en mi persona ya desde la secundaria para poder establecer. Y aparte, la inducción paterna que siempre pues motivaba, ¿no? La formación en la carrera del derecho. ¿Y cómo le ha ayudado en el desarrollo personal? Ya nos está comentando un poco en el profesional. En el personal, ¿cómo le ha estado ayudando el estudiar esta carrera, ejercerla? Y dentro de esos ámbitos, la pertinencia propia de los diferentes ámbitos de la actividad del derecho nos facilita a los abogados poder estar presente en el trabajo, por ejemplo, de la litigación, a través de procesos penales, civiles, constitucionales. Otro, el trabajo en el Ministerio Público. Yo he sido fiscal provincial penal, he sido juez penal también. Y también en un momento entré a la política, en el año 90 al 92, fui regidor provincial aquí en Huancayo. ¿Y qué tal su experiencia en este ámbito? Muy bueno. Como les digo, nosotros esa época, le hablo del 90 al 92, solo recibíamos dietas
que era de 16 horas mensuales. Ah, wow. 16 por sesión, por 4 multiplica usted cuánto recibíamos. Ahora pues ellos ya han fijado un sueldo pues que, bueno, pues es oneroso, ¿no? Para ellos mismos, ¿no? Ese ámbito pertinente. Como les digo, la carrera del derecho es un trabajo macro. Tenemos la posibilidad de estar, como les decía hace unos momentos, en toda la actividad humana. Y doctor, ¿qué tal? ¿Cómo fue usted el desarrollo durante sus años en la universidad? ¿Qué tanto ha cambiado el proceso de enseñar actualmente ahora a sus estudiantes? ¿Cómo era en sus tiempos y cómo es ahora? Exactamente, gracias por la pregunta. Y mire, la esencialidad de este aspecto da en una diferencia abismal. Antes íbamos a las bibliotecas, sacábamos fichas bibliográficas, textuales, hacíamos un trabajo monográfico, muchas veces en la esencia propia. Y la bibliografía no lo teníamos a la mano porque incluso a través del internet no teníamos el Google, no teníamos. Ahora que no tienen era tan los muchachos, fácil el acceso. Wow, todo está aquí en el celular. Y no hay pretexto ahora para decir no hay material. Casi en 99.9% de libros están en internet. Sí. Y qué mejor, ¿no? Esencia propia. Una gran herramienta. Claro. Entonces ahí, pero sin embargo veo de que no hay ese contexto de lectura, el hábito, interpretación, la criticidad, ¿no? Que debe existir en el futuro abogado. Por eso siempre nosotros motivamos a los muchachos. Biblioteca, primeramente, que deban leer todos esos contextos. A veces hay páginas pues muy ligeras y ellos sacan sus trabajos ahí y tratan de cumplir nada más. Y esa es la gran diferencia que teníamos antes. Exponíamos, pero teníamos que llevar elementos propios como fichas y toda esa situación que nos daba una potencialidad para poder salir conociendo el curso. Claro. Porque en muchos casos pues a veces pasamos y al final llegamos y nos sentimos vacíos académicamente, tanto en la dogmática y la doctrina. Y la esencia propia. No había CECIGRA en mis épocas, solamente las prácticas que la teníamos que pedir en la corte, en la fiscalía, etcétera, y estar ahí. Desde el coser expedientes empezábamos, y era un trabajo, pues, ¿no? Que ustedes mismos. Así es, ascendiendo en el tiempo y el trabajo funcional en poder ya asistir a las audiencias, a las manifestaciones, como se llamaba antes en el derecho penal, a las instructivas y todos esos ámbitos que nos permite ahora, pues, bueno, yo con mucha decisión se los planteo a mis chicos y les digo, pues, esto es el camino que deben de seguir. Justo eso es lo que ahora quería preguntarle, ¿no? ¿Qué lección le da a usted cada vez que ingresa a un aula de clase a sus estudiantes, ya con su experiencia? ¿Qué es lo que siempre les suele decir? Bueno, efectivamente, también por otro lado, el trabajo no solamente es académico, de llenado de dogmática, teoría, doctrina en el estudiante, sino que el estudiante aprenda lo que es la ética y los valores. Por ejemplo, siempre en derecho decimos el término derecho y moral. El derecho es el ser, todos nosotros nos protege el derecho. Pero la moral nos dice el debe ser y nos dice cómo debemos comportarnos nosotros. Entonces, si el abogado va a ser un buen profesionista, debe asesorar dentro de esos mecanismos. Y doctor Ávido, ¿qué le hubiera gustado a usted saber de la carrera antes de ingresar, por ejemplo? ¿Qué es lo que, no sé, leer muchos libros o tal vez, no sé, debía haber hecho esto? ¿Qué es lo que a usted le hubiera gustado saber? Bueno, dentro de ese contexto, digamos, empezar los primeros ciclos siempre ha sido muy, muy tedioso, porque ahí salimos del colegio y la naturaleza es que hay un cambio radical, ¿no? En el trabajo de los propios cursos que recibimos. Y todo eso pues ha hecho de que empezar con un razonamiento verbal, empezar con un razonamiento matemático, empezar con lógica, empezar con psicología y todas esas tareas que nos hace vincular con la sociedad. Y claro, siempre creo que en lo que respecta a mi persona, siempre he querido, ¿no?, buscar los cambios, ¿no? Al menos una justa distribución de las riquezas en el país a través del derecho, que la ley del presupuesto nacional sea más equitativo de acuerdo a todos los sectores que existen en el Estado,
no que unos tengan pues hasta dinero para digamos, hacer de las suyas, presupuestalmente hablando, y otros pues, como el caso de la educación nacional. Fíjese usted cómo están los salones, y ahora que van a empezar las clases los niños. Esto es un aspecto discriminatorio. Sí, hay mucho que trabajar en el tema de educación, y los distintos factores que está afectando en realidad la educación. Doctor, ¿ya ha pasado algún momento en lo largo de su carrera que usted decidió quizás tirar la toalla y no continuar con esta carrera? ¿Le ha pasado? No. En ningún momento. Creo que la vocación de haber ingresado a esta carrera, a la cual tengo bastantes beneplácitos y sobre todo una satisfacción, ¿no?, por haber servido a mucha gente. Entonces, sí ha habido momentos, cruzamos un desierto, bueno, pero nunca se me pasó por la cabeza dejar la carrera, sino profundizar estudios y seguir capacitándome para lograr mejores estadios profesionales que ahora pues ya con los años lo aplicamos en la docencia con bastante alegría, con bastante ánimo a favor de nuestros estudiantes. ¿Y qué tal? ¿Cómo es la conexión con sus estudiantes? Existe bastante empatía, respeto mutuo y toda esa tarea fundamental, y eso pues en el trabajo propio que hacemos, en el factor expositivo, donde el motivo, ¿no?, cuál es la crítica, la opinión, el aporte que usted nos trae, no solamente leer en la diapositiva y ya, cuál es el aporte. Entonces eso les gusta a los chicos en derecho, y veo en el caso de mis salones, y eso les motiva realmente a salir contentos, y a veces ya en las prácticas aplicativas que le aplicamos al final, ahí demuestran, ¿no?, de que el curso... Están respondiendo el curso. Y me encuentro con muchos exalumnos y me dicen, doctor, me acuerdo de criminología, me acuerdo de derecho penal, de tal tema, queda. Para mí es una satisfacción personal que me motiva a seguir preparándome, capacitándome, y dentro de esos marcos pues cumplir con la labor de la docencia universitaria. Claro, el hecho de que sea más práctico quizás, ¿no?, entre estudiantes y docentes, y entre ellos también. Bueno, doctor, ahora vamos a pasar a nuestro tercer bloque. Mencióneme, si la carrera de Derecho fuese un personaje de la ficción, ¿qué personaje sería y por qué? Bueno, haciendo una interacción de los tiempos, había una serie de dibujos animados que era La Liga de la Justicia, ¿no?, donde un grupo de superhéroes, en su eslogan decía luchar por la justicia, y siempre pues ha motivado, ¿no?, de que veía, ¿no?, que trataban de restaurar propiamente todos esos abusos que muchas veces se expectaba, y me parecía muy bonito, interesante, también motivante, ¿no?, para poder nosotros. Ya está, doctor. ¿Y qué libro usted le recomendaría a un estudiante de la carrera o alguien que quiera estudiar, ¿no?, para que se vaya adelantando quizás? Indiscutiblemente en Derecho hay 1000 de libros, 1000 de obras dogmáticas, doctrinarias, que nos traen, ¿no?, las escuelas del derecho penal, lo que las fuentes del derecho penal, teorías de la criminología, etc. Pero acá hay un texto muy importante que siempre les motiva a los chicos, que es la lectura de la Biblia. La Biblia, porque es un componente referente para cambiar las conductas. Por ejemplo, tenemos el libro de Deuteronomio, que siempre yo le repito a los chicos. Entonces, le digo, habla del derecho. Dice, no tuerzas el derecho, no aceptes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. Entonces, si nosotros tenemos ese conocimiento aplicado conjuntamente con las leyes, vamos a ser mejores abogados, haciendo respetar pues el derecho y trabajando con justicia, ¿no? Eso es el ámbito propio que quiero aportar. Ahí está, ya nos mencionó los libros, yo creo que ya lo tienen apuntado para que se vayan a adelantar, quienes quieran estudiar y quienes ya estén ejerciendo también, o quienes están estudiando la carrera, ¿no? Efectivamente. Y doctor, si hubiera una ley que usted podría cambiar, modificar, mejorar, ¿qué ley sería? Bueno, ya lo mencioné hace unos momentitos, la ley del presupuesto nacional. No es justo que exista tanta desigualdad. Algunos sectores gozan pues de muchos beneficios. Un sueldo desorbitante. Muchos beneficios. Y pues como les digo, pues a veces hay más de 13 leyes laborales. 728, la 20530, la 19999, bueno, que estipula
diferentes montos remunerativos. Porque hay un principio que dice igual trabajo, igual remuneración. Entonces acá todavía en el Perú estamos con titulares, provisionales, CAS determinado, todo eso ámbito que perjudica. Entonces, sectores, ¿no?, como el Poder Legislativo, el Poder Judicial, Ministerio Público, el Ejecutivo, ¿no? Debería estipularse sueldos más sociales, ¿no? Que realmente acorde a la labor. A veces el otorgamiento de muchos beneficios que la población sabe. Entonces, a diferentes sectores hace que el poblador rechace muchas veces a la política y lo vea como castas, lo vea como beneficiarios y todo eso pues que a veces no le interese al poblador poner un poco, como les decía hace un momento, la reacción social es poca o nula. Entonces todo eso puede producir, esa ley de presupuesto tendría que modificarse a favor de varios sectores y ser controlados efectivamente. Esa Contraloría General de la República debe cumplir sus funciones adecuadamente. No, doctor. Y doctor, ya para ir cerrando con este podcast, por favor nos gustaría que nos dé una recomendación a los estudiantes quienes están pues en la carrera o aquellos jovencitos que quieran decidir estudiar esta carrera. ¿Le parece? ¿Nos da una última recomendación para ellos? Bueno, valga la oportunidad para manifestar a los chicos que todavía están en duda. El derecho es una ciencia que tiene métodos y técnicas que analiza la conducta humana. El derecho es la aplicabilidad de normas jurídicas para salvaguardar la esencia propia de una sociedad, para restablecer el orden externo. Y siempre les digo a los chicos de primeros ciclos, para que con la finalidad de que se asienten en nuestra carrera y no estén quizás dejando de lado en algún momento, que estudiar derecho, con las disculpas de otras profesiones, es la mejor carrera que podrían elegir. Háganlo con voluntad y van a recibir satisfacciones a lo largo de su vida. Y eso pues tiene que darse. Para lograr ese objetivo, eso sí les recomiendo estudiar, leer. Abogado que no lee, día a día va a ser menos abogado, lo decía Couture. Y todo ese contexto tiene que darse. Como dicen, nadie da lo que no tiene. Entonces todo ese contexto, siempre en la debida motivación a todos los chicos y chicas que van a postular esta carrera, motivarse. Y acá la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra Universidad Peruana Los Andes los va a recibir con los brazos abiertos, porque hay una buena plana docente preparada con la capacidad necesaria para sacar ilustres profesionistas. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos, poder compartir pues estos conocimientos, su experiencia y todo respecto a este tema muy importante en nuestra sociedad. Gracias. Y bueno, amigos, muchísimas gracias también a ustedes que nos vienen acompañando en estos podcasts donde estamos tocando distintos temas asociados con las carreras profesionales de la Universidad Peruana Los Andes. Nos encontramos en otro episodio de Zona U, el podcast de la Universidad Peruana Los Andes.